Advertencia: las opiniones que escucharás de nuestros invitados son propias de cada uno y no necesariamente reflejan la postura de este podcast. Este es un espacio creado para ti, donde hablamos con honestidad y fe, explorando conversaciones que nos llevan a conocernos más, sanar el corazón y descubrir nuestra verdadera identidad en Dios. Nuestra intención es que cada episodio encienda en ti el deseo de crecer, abrazar tu valor y caminar en el propósito para el cual fuiste creado. Este espacio llega gracias a Aleli Globos, Stile Delicato, tu estudio Niles favorito.be. Hola, hola, nos encontramos aquí en un nuevo episodio de El Salón de la Belleza Podcast. Hoy vamos a hablar sobre la salud femenina, un acto de amor propio. Y contamos con la doctora María Pérez. Hoy vamos a hablar sobre este tema súper interesante porque a veces nosotras las mujeres descuidamos nuestra salud por falta de tiempo, por miedo, por muchas cosas. Entonces, amor, presenta a María, por favor. Bien, le damos la bienvenida a la doctora María Pérez Alonso. Ella es médico cirujano graduada en la Universidad de Carabobo. Es especialista en ginecología y obstetricia. Tiene una especialización en ginecología infanto-juvenil. Y en el ámbito profesional se desempeña en varias instituciones públicas acá en Caracas. Está en la Clínica Santa Ana, en el Hospital Domingo Luciani, en el Hospital de Niños JM de Los Ríos, y para completar su proceso de capacitación profesional, en estos momentos está cursando un doctorado en salud pública en la Universidad Central de Venezuela. Bueno, bienvenida a la doctora, mi hermana querida, mi hermana que tuvo a este querubín en sus brazos y tuvo la oportunidad de, en aquellos tiempos, no vamos a decir cuándo, cambiar los pañales, pero todavía no existían los desechables, puros de tela. Bueno, bienvenida. Uy, María. Ya por ahí podemos saber más o menos. Gracias, hermano, y gracias, cuñada, por invitarme a participar de este importante podcast, ¿no? Nosotros encantados, María, de tenerte con nosotros, sobre todo con este tema que es tan importante como es la salud femenina. Y bueno, ya entrando a tema, Mari, te quiero hacer una pregunta. En vista de que muchas mujeres sienten miedo de ir al ginecólogo, ¿por qué es tan importante que nos revisemos a tiempo? Realmente en salud siempre debemos hablar de prevención, porque si prevenimos podemos evitar, uno, el desarrollo de enfermedades, y en otros casos que no se pueda prevenir como tal, por lo menos curarse, si se diagnostica a tiempo, curarse a tiempo. Tenerle miedo al ginecólogo es como, por supuesto, tal vez sea un miedo ancestral, porque como eran antes las consultas, como son ahora. Ha habido pues avances en la tecnología y hoy en día la mayoría de los estudios no tiene por qué doler, ni tiene por qué molestar. Por otra parte, es como ir al odontólogo, o sea, siempre relacionamos el miedo al ginecólogo con el miedo al odontólogo. Dicen, son las dos consultas peores, dicen generalmente las mujeres que son a las que yo atiendo. Pero realmente no hay que tener miedo porque hay muchas enfermedades, sobre todo las oncológicas, que tienen como detectarse, algunas antes de que lleguen a ser un cáncer y otras muy temprano para poder curarse. Y allí, bueno, aprovechando que estamos en el mes rosa, no olvidarnos pues de esa enfermedad que es el cáncer de mama, principal causa de muerte de mujeres desde el punto de vista oncológico en Venezuela y en el mundo. Entonces, ¿se puede prevenir? Sí, hay algunas, digamos, actividades que podemos hacer, el ejercicio, la dieta, bajando por supuesto el consumo de grasas saturadas, o sea, la alimentación sana. Algunos recomiendan la dieta mediterránea, válida, pero sí, una dieta sana con bajar los carbohidratos, bajar las grasas que son saturadas y comer lo que es frutas, vegetales, evitar el cigarrillo, evitar el consumo de alcohol en exceso, que son factores de riesgo. Y hacerse, por supuesto, a partir de cierta edad que corresponde, la mamografía, que es el único medio que tenemos por ahora para la detección temprana del cáncer de mama.
no lo podemos prevenir. O sea, tener un estudio que nos diga que antes puede ser un cáncer, como en el caso de cuello uterino, que también podemos hablar, que sí hay un estudio que puede detectar una lesión antes de que sea maligna, o sea, premaligna. Tratarse y nunca hacer un cáncer. Esa es la ventaja, por ejemplo, de la citología cervical, que se debe hacer. Hay parámetros, se supone que si no hay infección por el virus del papiloma humano, que es el cofactor más importante relacionado con el cáncer de cuello uterino, podríamos hacer una citología cada 3 años tranquilamente, en algunos lugares hasta cada 5 años, siempre y cuando no tengamos esa infección. Si tenemos la infección, tal vez debemos hacerlo más rutinario, un poco más cercano, no pasarse nunca de esos 3 años. Lo ideal es, si no tenemos lesiones, estar muy pendiente, porque el VPH está ahí y algunos pueden llevar a cáncer, no todos, pero algunos sí. Entonces la prevención es lo primero. Hay otras enfermedades, por supuesto, que podemos considerar, pero estas dos son una de las más importantes, porque se lleva una gran cantidad de muertes al año en mujeres. Ahora que hablas del VPH y que tú estás en la parte infanto-juvenil, tengo entendido que existe ahora una vacuna. Sí, por favor, la vacuna ha representado y ya pues se ven resultados porque ya tenemos casi 20 años de la vacuna y pero se ha visto, disminuido. Sí, por supuesto, en donde desde que se está colocando la vacuna ya se ha visto el impacto en salud en cuanto a reducción de cáncer de cuello uterino y otros cánceres, ¿verdad? Porque además está relacionado con cáncer a nivel también anal, a nivel rectal, a nivel de orofaringe, garganta, etcétera. Entonces se ha visto en los países desde que se está aplicando, pues hace digamos 15, 10 años por lo menos, y ya hay una reducción importante. En Venezuela no la tenemos todavía en el esquema de vacunación, que es lo ideal, que la mayoría de los países lo tienen en su esquema de vacunación para que a partir de los 9 años se puedan vacunar. Pueden vacunarse tanto niñas como niños, se da prioridad a las niñas, porque por supuesto el cáncer de cuello uterino es el que más vamos a ver, pero también el cáncer en el hombre de pene, entonces ahí también hay que tomarlo en cuenta. Entonces vacunar desde los 9 años está en el esquema de vacunación de muchos países. En Venezuela nos falta esa meta, hay que cumplirla, de que también esté en el esquema. Por lo pronto ahorita solo se coloca a nivel privado, o sea que hay que pagar por la vacuna. Es una vacuna costosa, que si la tienes en el esquema no sería tan costosa, pero por ahora el que la pudiera comprar sería lo ideal, porque es una protección realmente, como todas las vacunas que han llevado a la reducción de una gran cantidad de muertes en el mundo, esta es una importante. Ahora fíjate algo, María, una pregunta que me da curiosidad. Esa vacuna empieza en el esquema, como tú comentas, que lo ideal sería estar en el esquema de vacunación, pero las personas ya adultas pueden ponerse esa vacuna. Sí, la vacuna para la Organización Mundial de la Salud hasta los 46 años podría ser efectiva, porque lo que pasa es que mientras más temprano te pones la vacuna, la respuesta inmune es mejor. Entonces tú tienes más protección mientras más temprano te lo colocas, lo cual no quiere decir que te la puedas poner después, de los 9 años a cualquier momento. Porque la vacuna ahorita tenemos una que protege contra 4, virus, que son 2 oncogénicos y 2 no oncogénicos, que es la tetravalente, y tenemos una nonovalente, o sea, protege contra 9 virus, de los cuales la mayoría son oncogénicos, son los que pueden producir un cáncer en cualquiera de estas áreas que mencioné anteriormente. Y por supuesto, si la colocamos en cualquier momento, pues nos estamos protegiendo. Por lo menos si ya tenemos un virus, una infección por uno de esos virus, por lo menos nos protegemos de los demás, que no vamos a tener 2 virus o 3 virus, o todos los virus que son oncogénicos son varios. Bueno, esa parte me gusta, porque justamente la palabra de Dios dice que el sabio ve el mal y se aparta. Y yo creo que tú comentas que la vacuna es costosa, pero si tú sabes que eso va a traer una prevención a tu salud, oye, o sea, yo creo que prefiero ponerme la vacuna. Es buena la inversión. Por favor, a largo plazo. Cuando sacas cuenta, tú dices, oye, no. La prevención de un cáncer, que tengamos esa ventaja de prevenir una enfermedad a través de una vacuna, es algo y más una enfermedad oncogénica, una enfermedad oncológica que te va, lamentablemente el cáncer de cuello uterino lo estamos diagnosticando en la mayoría de los hospitales que llegan ya en un estadio muy avanzado, entonces ya no tiene curación, solo es paliativo. Vemos morir mujeres muy jóvenes, de 26 años, de 30 años, o sea, la mujer que está muriendo por cáncer de cuello uterino en Venezuela es una mujer joven, una mujer en su etapa productiva más importante. Y entonces, si lo podemos prevenir, pues
Y ahí cobra importancia lo de tu especialidad en infanto-juvenil, ¿no? Claro, Porque claro. De tantos años que hemos estado hablando de estos temas en familia y lo que ve uno en la sociedad, se da cuenta que hay como una costumbre de que la mujer va a su primera consulta ginecológica cuando tiene la primera menstruación, y resulta que hay patologías que tú estás explicando que pudiesen ser detectadas mucho antes, Claro, gracias a esa especialidad que entiendo no es muy común. No, exacto. Somos muy pocos los ginecólogos infantojuveniles en Venezuela y en el mundo, porque es una especialidad relativamente joven, tiene como un poquito más de 100 años, entonces no todo el mundo la conoce, somos pocos los especialistas. En Venezuela activos tal vez seamos unos 35 activos en todo el país. Entonces es importante saber que la niña puede ser vista por el ginecólogo desde que nace, porque hay inclusive malformaciones del área genital que se pueden detectar en esa etapa y evitar que llegue a una etapa más adulta, que pues uno que tenga que decir, por ejemplo, tienes este problema, que se pudo haber conocido desde temprano y haber preparado a esa mujer para lo que viene, porque puede estar afectada su fertilidad o bueno, su vida sexual, etcétera, ¿no? Ahora bien, María, como este podcast habla sobre el tema de la belleza de la mujer y la autoestima, ¿cómo piensas tú que esas patologías que nos estás comentando influyen en la autoestima de la mujer? Más allá de la belleza externa, ¿hay algo que al interno pudiese, desde el punto de vista psicológico, estarla afectando y no realmente sentirse bella? Pues de repente tiene una pantalla que le vende al mundo, pero internamente sabe que está destruida. Sí, por supuesto, y cuando hablamos de estas enfermedades oncológicas como el cáncer de mama, sobre todo el cáncer de mama, porque las mamas son tan importantes desde el punto de vista de feminidad, que tú pensar que tienes un cáncer de mama y que te van a extirpar uno de tus pechitos, pues indudablemente causa un impacto psicológico muy, muy importante. Afortunadamente, bueno, hoy en día no todas las van a ir a una extirpación de la mama, algunas van solo a la resección del tumor, por eso es importante el diagnóstico precoz, porque mientras más temprano uno lo diagnostica, es menos la posibilidad de que tenga que extirparse toda la mama. Entonces, si lamentablemente se diagnostica un poco tarde y hay que extirpar la mama, en ese caso pues tenemos las prótesis que se hace. Hay cirugía plástica oncológica para reponer ese tejido y para que, por supuesto, la autoestima de la mujer no se vea afectada. Hay mujeres que lo toman muy tranquilamente, que no importa, quitan inclusive las dos mamas para evitar el riesgo, después ya yo veré si me pongo unas prótesis o no, pero bueno, es la actitud de cada persona cómo asume el cáncer, porque decir cáncer, casi todo el mundo piensa que bueno, es ya una sentencia de muerte, no necesariamente, como lo dice la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, que es su eslogan. Si tú lo diagnosticas a tiempo, se cura. Cáncer que se diagnostica a tiempo, se cura. Lo que pasa, Mari, es que es complicado porque no solamente es que te extirpen tus mamas, sino que también empiezas a perder el cabello, que es otra de las cosas que a nosotras las mujeres nos da como la feminidad, o sea, nos identifica como que... Y ves a esas mujeres, yo de verdad que las admiro cuando se rapan la cabeza porque... Oye, o sea, prefiero rapármela que verme 3 pelitos ahí. No, pero eso queda bien. Eso no afecta. No, hay formas, hay pelucas ahorita de cabello natural que se ven perfectas, que no se da cuenta que te falta si no quieres verte sin cabello, pero hay mujeres que se ponen su pañoleta y lo llevan bien. Sí, lo manejan de una forma. La actitud con la que tú asumas el cáncer va a ser va a positivo para tu curación también. Porque, o sea, estar optimista mejora la acción de tu organismo internamente. Eso está demostrado. Claro, porque también no todo el mundo se va a querer morir, o sea, nadie se quiere morir, por decirlo. No, claro. Nadie se entrega. Pero fíjate, me causa curiosidad lo que mencionabas con respecto, bueno, cuando son esos casos extremos que hay extirpación de las mamas, ¿el Estado tiene programas para cubrir esos espacios? ¿O siempre tiene que ser del peculio de la paciente? Lamentablemente no, el Estado no tiene un programa para aportar las prótesis, pues la prótesis la tiene que comprar el paciente. Y pues tal vez algunas fundaciones como Seno Ayuda, por ejemplo,
que se ve que apoya en muchos aspectos, tiene, pues hay asociaciones pues, civiles que pueden ayudar, pero generalmente tiene que viene de la economía propia de la persona. Y Mari, y tú que estás en la parte también infanto-juvenil, ¿hay niñas que pueden presentar cáncer de mama? No, el cáncer de mama en la edad infanto-juvenil es muy, muy, muy extraño. O sea, te puedo decir que... Hereditario. Pudiera estar relacionado con casos de tener un gen asociado con el cáncer de mama, pero son muy bien frecuentes. Realmente pueden verse más jóvenes cuando está asociado con estos genes que se consideran pues, genes oncogénicos también, pero es poco probable que antes de los 20 años ver cáncer de mama. De hecho, en la literatura hay como 30 no llegan a 40 casos publicados, ¿no? De cáncer de mama en menores de 20, en adolescentes. O en niñas, son sumamente extraños, casi anecdóticos si se quiere. Pero sí hay estos componentes genéticos, que es un factor de riesgo indudablemente, y la pesquisa, que es empezarlo a buscar temprano, va a empezar un poquito más antes de la edad que para el resto de la población. ¿Y la otra patología? El cáncer de cuello uterino tampoco es frecuente mientras no haya exposición al virus del papiloma humano. Como cada vez es más temprana el inicio de la vida sexual en los adolescentes, empieza muy temprano, pues el riesgo va aumentando, sobre todo si está la infección. Y por eso estamos viendo mujeres hasta de 20 años que han muerto por cáncer de cuello uterino. ¡Wow! Adolescentes pocas, pero sí porque él tiene una vida, digamos, en que se desarrolla el cáncer, pasa por diferentes fases, esa lesión premaligna que es la que hay que detectar para que no llegue a cáncer, pero bueno, no se hacen esos chequeos. Pasa el tiempo y más o menos pudiera estar entre unos 8 o 10 años que se desarrolla el cáncer. Entonces, si empiezan la vida sexual a los 12 años, es posible que a los 20 puedan tener un cáncer si no se han visto ni se han detectado previamente la lesión premaligna, ¿no? El otro tema también es que es un tema como de mucho tabú, ¿sabes? O sea, no tienes esa cultura de decir, bueno, ya la niña tiene cierta edad, vamos a llevarla al médico. O el tabú desde que, bueno, si ya va a empezar a ya tener una vida sexual activa, vamos a llevarte al médico. O sea. Exacto, porque ahí va la prevención otra vez. Y en salud pública, que es lo que yo estoy haciendo como doctorado, siempre hablamos de promoción de la salud y de prevención. Entonces, promover es de que la promoción nos toca a todos. Nos toca a la sociedad, le toca, mira, este espacio que ustedes tienen es una forma de dar promoción a la salud. Yo sé que existe un médico especialista en niñas y adolescentes y lo llevo allí para que empecemos a darle información desde temprano de cómo prevenir ciertas situaciones, tanto pues de salud como de otro tipo de situaciones que podríamos hablar en otro momento. Tú vienes del hospital de niños. Exacto. O sea, que lo tienes a la mano. Sí, exacto. Y bueno, claro, también hemos enfocado mucho la conversación de hoy hacia el tema de patologías, pero también hay un tema con eso que mencionabas ahorita, que hay niñas o niños o adolescentes que ya están teniendo sus primeras experiencias sexuales a muy temprana edad, y eso también puede afectar de algún punto de vista la autoestima de una muchachita que ya a los 12 años está embarazada. Por supuesto, el embarazo en adolescentes es otro tema, de problema de salud pública, de hecho. Exacto. Porque no podemos tener a una niña que debería estar estudiando, un adolescente que debería estar pensando en un plan de vida diferente, a tener que dejar su plan de vida, que a lo mejor era ser arquitecto, ser bailarina, ser lo que quisiera, porque tengo que quedarme cuidando un bebé, que pues prácticamente ella es otra bebé, cuidando otro bebé. Pero es que vamos a lo mismo, es cultura, es enseñanza, es lo que te dan en casa, o sea, son muchos factores que quizás también influyen. Y como tú, como decías tú, Antonio, o sea, tan temprana edad, tú comienzas a buscar lo que no se te ha perdido, como diría mi abuela, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Hay algo allí que necesita ser cubierto, y bueno, nada, tu forma de cubrirlo es... Sí, pero a veces eso va más allá del tema médico. Acuérdate que también hay una sociedad que está inmersa en unas redes sociales invasivas que te incitan a eso. Con mensajes subliminales y llevan a esos muchachitos a experimentar cosas antes de tiempo. Sí, correcto. Por supuesto. No tan subliminales a veces. Bueno, muy algunas son más explícitas. ¿No? Sí, pero... claro. Y es un tema donde hay muchos factores relacionados
Y uno de ellos pues, son los medios de comunicación que podrían ser para promocionar salud. La prevención. Y la prevención del embarazo precoz y no ir hacia allá, pues. Y el problema del tabú es otro, porque entonces no le damos protección, porque no debe iniciar relaciones sexuales, pero no lo va a hacer, ella está aquí en su casa, no va a salir. Y eso no pasa. Ahora, ¿cómo lo abordarías tú, María? O sea, en el sentido de que hay una niña, ¿le hablarías claro, frontal, sin pelos en la lengua? ¿O cómo lo manejarías tú? A mí siempre me ha dado esa curiosidad, pero claro, yo tengo un varón, bueno, hay que hablar con ellos también. No, claro, pero... Hay que hablar con ellas de salud sexual y reproductiva desde la etapa, desde pequeños, o sea. Porque nosotros somos seres que tenemos una sexualidad desde que nacemos. Y la queremos expresar y sentimos placer en la sexualidad, por supuesto. Entonces, desde pequeños hay que empezar a explicarle, por supuesto, con su capacidad de entender, primero cuáles son sus genitales, qué significa tener estos genitales, y así se va uno poco a poco llevándolo, porque te van a venir a preguntar. Pero a partir de qué edad y cuando te vengan a preguntar, te vas a quedar que, bueno, anda con tu papá que te explique, ¿no? Porque es varón. Pero siempre anda con tu mamá que te explique, entonces le damos la vuelta y no, porque te van a venir con preguntas incómodas. ¿A qué edad tú la llevarías al médico, a la niña, a un ginecólogo? ¿A qué edad? ¿A partir de qué edad? Nosotros los ginecólogos infantojuveniles siempre tenemos esta meta, ¿no? Uno, primer examen ginecológico al nacer, porque ahí tenemos que detectar cualquier alteración de lo que es el aparato reproductor femenino, malformación que se pueda ver en ese momento. Okay. Cuando comienza la pubertad normal, que es otro tema también interesante, en las niñas en Venezuela puede comenzar a los 7.7 años, según un estudio que ya tiene varios años, pero que ya deberíamos actualizarlo, porque tiene muchos años, pero 7.7 años pudiera comenzar la pubertad, y es normal. Okay. En otros países tal vez comienza un poquito más tarde. Entonces, una vez que empiezan los cambios puberales, deberíamos llevarlo para ver si está normal, si está dentro de la edad, o es que está adelantado, o está haciendo una puerta precoz. Y luego allí ya tenemos que irle explicando de una vez cuándo va a venir la menstruación, cómo va a ser la menstruación, todas esas características y ayudar a la mamá, bueno, a la familia en general, de que viene ese evento tan importante, pero que también lo vea como lo más normal del mundo. Okay. Y luego, pues cuando empiezan las menstruaciones debemos volverla a llevar. Tú sabes, Mari, que yo tengo una anécdota, porque yo tengo una tía, ya ella falleció, que le dio cáncer. Y la mujer siempre se reinventa, de alguna manera, ¿no? Y yo recuerdo que no tenía los recursos para ella, en ese momento creo que todavía no era el boom del implante, de ponerse los implantes de mamá. Y ella recuerdo que ella se hizo unas bolsitas, me acuerdo clarito, eran unas medias panties, yo estaba muy pequeña, eran unas medias panties y en las medias panties colocó alpiste. Y ella se metía en sus bolitas, una en cada pecho. Entonces, ahorita lo recordé, porque la mujer siempre se va a reinventar de alguna manera. Claro, claro. Sí, eso es lo que hablamos, el optimismo es importante. No echarse a morir porque tengo cáncer, o sea, todos nos vamos a morir en algún momento. Si pasamos por una situación de un cáncer, mientras más optimistas estemos, la célula va a estar mejor. Hay estudios de esto, de cómo las personas se superan un cáncer y algunas otras enfermedades bastante graves con el optimismo, con poner de su parte. ¿Y la fe? Trabajar, por supuesto, la parte de la fe es importante. Las personas con sus creencias religiosas aportan mucho a su salud porque creen, tienen algo en que creer. Y eso ayuda. Y también me imagino que, bueno, cuando ya la mujer llega a esa etapa y que tiene que pasar por ese trance, hay otros profesionales que entran en juego. Por supuesto. Un psicólogo, una psicóloga. No, claro. Hay un equipo multidisciplinario que atiende esos casos. Que atiende todo esto, sí, Oye, claro. Oye, ese es heavy decirle no sé cómo lo manejan los médicos, mira, tienes cáncer. Exacto. Sí, lo más importante, bueno, yo por lo menos cuando he tenido que decirle, mira, tienes una lesión que impresiona que es algo mal, que vamos a ver, o sea, en principio uno empieza suave porque no le dice, mira, tienes cáncer una vez, ¿no? Vamos a hacer los estudios, pero bueno, no porque si de repente tú no le dices, se va y se pierde y resulta que tiene un cáncer. Lo ideal es que se vaya con una idea de que puede Pero estar, si hay casos. Que se hayan perdido. O sea, que tú después que le das ese adelanto no vuelva. ¿Has tenido casos así?
Pocos, pero sí sí, pero muy pocos realmente, porque hay gente que primero tiene el impacto y después, claro, después lo va pensando, lo habla con la familia. Generalmente uno le dice, vienes con alguien, vamos a hablarlo con tu familiar, porque a veces te sientan a llorar en la consulta. Wow. Por supuesto. Y nosotros tenemos que también ser un poco psicólogos en ese momento, porque después la vamos a mandar sus consultas con el psicólogo y psiquiátrica. Imagínate. Pues tratamos de darle ánimo siempre, porque hemos visto casos de curación totalmente milagrosa, que como uno como médico, bueno, uno es científico, pero a veces hay situaciones de que se ha curado una persona que tú no lo sabes explicar. Entonces, tú le dices eso, le das ánimo, porque mientras ella esté con más ánimo, mejor va a ir todo, hasta el tratamiento va a ser mejor. Va a responder mejor al tratamiento también. Sí, yo creo que eso aplica a todas las enfermedades, porque ahorita que mencionas eso, vas a ir a hacerte tu examen. Recordaba los tiempos de la pandemia. Sí. Cómo personas que tuvieron el COVID lograron superarlo y otros simplemente se echaron a morir. O se entregaron. Claro, y se murieron. Sí. Me imagino que en el caso del cáncer, el caso que afecta a las mujeres es similar. Pues, ¿cómo lo asimila la mujer? Más allá de lo estético, más allá de, sino pensar de que en cualquier momento te vas a morir porque te lo detectaron tarde, por ejemplo. Exacto. Entonces, bueno, todo eso influye y el estado de ánimo, bueno, tus creencias, tu fe. Tu círculo. Claro. El círculo que te rodea, que te anima. Que te ayude. Exactamente. Todo eso es importante. Pero yo ahorita viendo muchos casos en este mes rosa, que es el mes también, aparte también de honrar a la mujer que ha pasado por esa situación y que lo ha superado, he visto muchos casos de mujeres que lo superan. Total, de una u otra forma. Claro. No se rinden, sino que van, le dan. Como dice, ocúpate, no te preocupes, ocúpate de eso, de lo que hay que hacer, cuáles son los pasos a seguir y para adelante. Responsabilizarse de tu salud es una prioridad. Sí. De lo que sea, o sea, no solamente en la parte ginecológica, sino todo, todo lo que es tu cuerpo. Llevarse a que siempre la prevención es lo primero. No pudimos prevenir, bueno, vamos ahora a ver cómo hacemos para superarlo. Qué genial, me gusta. Bueno, llegando ya al final de este episodio, bueno, tenemos un nuevo invitado que quiso incorporarse en esta actividad familiar. Silvia, tenías una pregunta. Sí, Mari, ya como estamos ya cerrando este episodio, queremos que por favor nos dejes unos consejitos prácticos a aquella mujer que nos escucha y, o sea, que de repente le da miedo, temor. ¿Qué le recomendarías tú? ¿Cuál debe ser el paso a dar ahora? Lo importante es como comenzamos, no tener miedo a ir a sus evaluaciones, porque a veces también el miedo es porque crees que le van a detectar algo. Precisamente si vas con tu rutina, que debe ser lo ideal, no te van a detectar nada malo, y si te detectan algo, estamos a tiempo de curarlo, ¿no? Hablamos mucho de cáncer, pero hay otras situaciones patológicas que también, o enfermedades que también se pueden detectar en la consulta. La consulta sirve para mucho, no solamente para buscar algo, sino también para enseñar, para prevenir si no queremos un embarazo, cómo nos protegemos de las infecciones, qué debemos hacer para mantener una salud óptima. Podemos hablar de la dieta, podemos hablar del ejercicio, podemos hablar de qué es lo que debemos evitar para eso, precisamente tener salud. Entonces, porque empezamos en una edad, mira, hablamos de jóvenes, pero también en la etapa de la perimenopausia, cuando empiezan los calurones, eso que llamamos calurones, esos síntomas vasomotores, pues, ¿qué pasa? Pues vamos allá. Entonces, la consulta con el ginecólogo es el médico con casi de todo lo que tiene que ver con la mujer. Por eso es que ¿verdad? cuando nos cortamos te llamamos a ti. Claro, entonces el ginecólogo te puede referir al cardiólogo si te detecta que tienes una tensión por encima de lo normal, te puede referir al endocrino si ve que tienes un problema endocrino. Entonces como que nosotros somos el internista de la mujer, ¿no? A donde vamos a referir. Entonces, y además debes tener confianza con tu ginecólogo, sentirte cómodo. Si no te sientes cómodo con un ginecólogo, bueno, busca otro, pero lo ideal es que vayas a tu consulta, que no lo postergues porque, no tengo hijos, entonces voy a ir, no me da chance, o tengo que cuidar la casa, trabajo, etcétera, y me dejo pasar tiempo. Y ahí es que a veces esas mismas excusas son del mismo miedo. Exacto, buscamos inconscientemente buscamos como retardar. No tengo tiempo, no en voy el mes rosa, acordarnos de
detección temprana. O sea, ¿qué significa el mes rosa? Que queremos concientizar y sensibilizar en este mes más que el que resto nunca, aunque lo debemos hacer siempre, por supuesto, que el cáncer de mama es un flagelo por el que mueren muchas mujeres en el mundo. En Venezuela, el año pasado murieron más de 3.000 mujeres por cáncer de mama y lamentablemente mujeres más jóvenes cada vez. La Sociedad Anticancerosa ha detectado en sus estudios que cada vez más joven la mujer con cáncer de mama. Por eso la mamografía, ¿cuándo nos la vamos a hacer? Aquí se recomienda a partir de los 36 años, en otros países a partir de los 40, pero si tenemos factores de riesgo, un poquito antes. Yo voy a salir mañana a hacerme mañana no, la semana que viene a hacerme mi mamografía, así que no perdamos tiempo. Y la citología, por supuesto. Eso sí está al día. Hacerla anual, a algunos les gusta hacerse la anual, bueno, no claro, importa. y tu chequeo completo. Que no sea más de 3 años o más de 5 si no tienes el BPH, detectar el BPH es importante, hay pruebas moleculares para hacerlo, entonces si tienes duda, te puede hacer esa prueba y te quedas tranquila, no tengo BPH, me quedo tranquila. Pero hay otras infecciones de transmisión sexual que también debemos prevenir, no solamente quedarnos con el BPH, hay otras más y en la consulta podemos hablar de eso, con confianza, de todo lo que ustedes quieran hablar. En la consulta ginecológica se puede hacer, desde la niña hasta digamos, el otro extremo de la vida, ¿no? Eso es ser una mujer virtuosa, ocuparte también de tu salud. Y quiero cerrar con este versículo que es 3 de Juan 1:2 que dice: amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces recuerda que Dios también quiere que tengas salud y Él te ama tanto que quieres que vayas al médico, ¿cierto? Así es. Cierra, ginecólogo sobre todo. Sí, cierra, mi amor. Bien, queremos agradecer a la doctora María Pérez por acompañarnos en este segundo episodio El Salón de la Belleza, y no nos queda más que extenderles una cordial invitación para nuestro tercer episodio, que va a estar increíble. muy bien. Bye. Gracias. Gracias.